en este momento, okay, ustedes deben estar viendo la pantalla inicial de la clase número 4. ¿Ok? Como les decía anteriormente, la idea básica no es repetir exactamente lo que está aquí, sino que realmente nosotros podemos pasar rápidamente a algunos puntos específicos que yo quiero resaltar sobre esto. Esta clase número 4 es la que tiene que ver con radares pulsantes Doppler. ¿Okay? Recuerden ustedes que en una clase previa nosotros vimos radares Doppler. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es cómo combinamos un radar Doppler con un radar pulsante y cuáles son las similitudes y las diferencias con eso. Vamos a ver algo sobre radares de seguimiento y luego la parte que les comentaba anteriormente, la parte de transmisores, que me interesa que nos detengamos un momento ahí. Entonces, bueno, como les decía aquí anteriormente, nosotros habíamos visto radares Doppler allí y esencialmente utilizaban una portadora CW y la frecuencia que retorna desde el blanco es distinta a la frecuencia transmitida por causa del efecto Doppler. Una de las cosas que nos permite el efecto Doppler es que efectivamente podemos determinar la velocidad de los blancos. Cuando nosotros mezclamos estos radares Doppler pulsantes, pero los radares Doppler con los radares pulsantes, podemos ahora tener estos dos tipos acá, los que llamamos el MTI, que es el Moving Target Indicator, y el radar Doppler pulsante, propiamente dicho. ¿Ok? Y la idea básica, lo que diferencia uno de otro es el rango de velocidades y de distancias que pueden medir de manera no ambigua. Como ustedes van a ver en todo un par de láminas, existen límites, a diferencia del radar CW, que solamente mide velocidad pero no mide distancia. El radar pulsante Doppler mide las dos cosas, pero entonces tiene límites en lo que puede medir en distancia y en velocidad. Por ejemplo, hemos mencionado dos tipos de radar. El radar que llamamos MTI, es el Moving Target Indicator. La idea con el radar MTI es que me efectúe mediciones de alcance no ambiguas. Es decir, que no tengamos errores de interpretación en la distancia. Pero, sin embargo, entonces eso significa que puede suceder que hay una medición ambigua en la velocidad. Inclusive, lo que vamos a denominar velocidades ciegas. En esas condiciones es posible entonces que un blanco en movimiento pudiera no ser detectado desde el punto de vista de la velocidad. ¿Okay? Este radar MTI se utiliza en sistemas de vigilancia del espacio aéreo, sobre todo en presencia de ruido de fondo. Cuando veamos la clase referente a clutter, dentro de un par de clases, ¿okay? Vamos a ver cómo es que nosotros utilizamos el MTI para poder aislar el ruido de fondo, el clutter, de los blancos que realmente nos interesa. Siempre tengan en cuenta la película. ¿Okay? En la película, el radar que se estaba utilizando, el radar de vigilancia, era de hecho un radar MTI, porque la idea era tratar de separar los aviones que estaban en vuelo del ruido de fondo. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver con más detalle en otra clase. En el caso del radar Doppler pulsante, utiliza una tasa de repetición mucho más rápida. Al incrementarse la tasa de repetición, la distancia máxima no ambigua se acorta. ¿Okay? Entonces estos son radares que se utilizan más bien para mediciones a corto alcance. La otra situación es que al utilizar una rata de repetición más alta también significa que podemos tener una mejor resolución de las velocidades y se puede utilizar para este tipo de cosas. Con referencia a la película, el segundo radar que estaba allí, y de hecho el radar que estaba a bordo del otro barco de la fragata, Roswell, ese es un radar de este tipo, un radar pulsante Doppler de corto alcance, y tenía de hecho un armamento para corto alcance que eran los misiles, ¿cómo se llamaba? Seaforce, ¿ok? Los Seafox
porque tenían los SIDAR, que eran los misiles de largo alcance, y tenían los SIGFOX. Estos, como ustedes ven en la película, eran manejados por un radar diferente. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparamos esto con lo que veníamos trabajando con el radar CW, él utilizaba una portadora pura, no modulada. En este caso, si nosotros queremos convertirlo en radar pulsante Doppler, lo que tenemos que hacer es agregarle un modulador que encienda y apague la portadora y que al mismo tiempo, en general, amplifique la señal, porque las señales que utilizamos normalmente en los radares CW es una señal de relativamente poca potencia. Y de la misma forma que en el radar CW, parte de la señal que nosotros estamos enviando se debe mezclar en el receptor para poder detectar el corrimiento Doppler. Así que entonces, si nosotros vemos el dibujito que tenemos acá, vemos aquí que teníamos un oscilador CW, ¿okay? Que nos produce una señal, una frecuencia transmitida F sub t. Y lo que vamos a hacer es que vamos a modular esta señal, ¿okay? Tenemos un modulador de pulso acá que va a encender y apagar la portadora. Eso se lleva a través de un amplificador de potencia y sale por la antena a ser transmitida hacia donde está el blanco que está acá. ¿Ok? Así que la señal que nosotros enviamos al blanco tiene la frecuencia F sub t, la frecuencia de transmisión. Como les decía en la lámina anterior, parte de la señal del oscilador que se utiliza como señal de referencia para mezclarla en recepción y poder obtener la información Doppler. ¿Por qué? Porque la señal que retorna del blanco, que es esta que está acá, ¿okay? No solamente contiene la frecuencia de transmisión que utilizamos anteriormente, sino que también tiene el corrimiento Doppler. Cuando nosotros mezclamos esta señal con esta señal de referencia que viene por acá, en el receptor, al final aislamos la componente Doppler, que es la que nosotros vamos a llevar al indicador. De esa forma, nosotros vamos a tener información de velocidad. ¿Ok? De hecho, la señal que retorna del blanco va a contener no solamente la información de velocidad, sino también hay un retardo de fase. Si nosotros vemos esta fórmula que está acá, vemos que la señal que está retornando, la señal de eco, tiene una cierta amplitud que va a venir dada por la ecuación de radar y que es una sinusoide que tiene este argumento que está acá, en el cual, como ustedes pueden ver, hay una primera parte que está acá que contiene el corrimiento Doppler, pero hay una segunda parte que contiene un retardo de fase, y ese retardo de fase es producido básicamente por la distancia. ¿Sí? El término 4pi toma en cuenta el hecho de que hay un retardo de ida y de vuelta. ¿Okay? ¿Okay? Si nosotros tuviéramos aquí 2pi f sub t, ¿okay? Tenemos omega, lo dimos por c, con eso tenemos el inverso de la longitud de onda. ¿Okay? Entonces, si nosotros entonces dividimos la distancia entre la longitud de onda, tendríamos entonces esencialmente el retardo de fase. Pero hay que multiplicarlo por 2, que hace que la posición esté 4 acá, porque recuerden que hay una vía de ida y una vía de vuelta. ¿Okay? Eso es clase número 1 de sistema de radar. Pero el detalle importante es que en esta fórmula están las dos informaciones, la información de velocidad y la información de distancia. Así que entonces, cuando nosotros mezclemos las señales con la señal de referencia, desaparece la frecuencia de transmisión y lo que me queda aquí, la señal diferencia, contiene la información Doppler acá, en este punto, tengo la frecuencia Doppler, y de este lado tengo el retardo, que es función de la distancia. Y si nosotros somos capaces de separar una cosa de la otra, entonces podemos obtener las dos informaciones, información de distancia, información de velocidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, básicamente, nosotros habíamos visto anteriormente que la señal Doppler era una señal de baja frecuencia. ¿Okay? Normalmente lo que nosotros vamos a tener allí es una señal normalmente del orden de las frecuencias de audio, así que nosotros pudiésemos separar esta señal Doppler, la señal de baja frecuencia, pudiésemos filtrarla acá y separar esa señal de una señal que es prácticamente DC, porque fíjense, si el blanco estuviera estacionario, si la frecuencia Doppler fuera 0, ¿qué es lo que me queda aquí? Un seno
con un argumento que es estático, porque voy a tener la frecuencia de transmisión, que es fija, la distancia en este momento, que era fija, si estamos asumiendo que el blanco es estático, y la velocidad de propagación. Así que lo que tengo es un seno con un argumento fijo. Por tanto, lo que yo voy a tener acá esencialmente es una constante, o sea, una componente DC. Entonces, si nosotros hacemos un filtrado y separamos la componente DC de la componente de audio, que sería la componente Doppler, podemos entonces separar una información de la otra. Eso es importante entender cómo es que funciona este radar doble, este radar Doppler pulsante. Ok, el bla bla que está aquí lo tienen ustedes en la guía. Yo no me voy a detener en cada lámina, sino que voy a tratar de ir más hacia la gráfica. Ok, un detalle importante es que la señal que yo estoy enviando es una señal que tiene, es un pulso, o sea, es una envolvente rectangular, y tengo una señal de microondas dentro de ese pulso. ¿Ok? Ese pulso que yo estoy poniendo aquí tiene una duración finita. Cuando la señal retorna, ¿verdad? Lo que yo voy a tener es un pedacito que tiene justamente la duración del pulso. Dependiendo de la duración de ese pulso y de la frecuencia Doppler, o sea, del corrimiento Doppler ocasionado por la velocidad, puede suceder que nosotros tengamos un pedacito de señal más grande o más pequeño. En el dibujo que viene a continuación, podemos ver las dos situaciones que se nos presentan. Ven ustedes, en la parte de arriba, tenemos la señal transmitida. Esencialmente, ustedes pueden ver, es un tren de pulso, en este caso de amplitud constante. Estoy poniendo una envolvente rectangular. Tengo un pulso que tiene una duración tau acá. Ese pulso va hasta el blanco y cuando retorna, ¿verdad?, nos puede ocurrir alguna de las dos situaciones que están mostradas en las láminas aquí, en la parte B y en la parte C. Por ejemplo, supongamos que la frecuencia Doppler fuera suficientemente grande como para que haya más de una oscilación Doppler en el tiempo de duración del pulso, que esa situación ocurre acá, en el caso B. Fíjense que en este caso lo que está sucediendo es que la frecuencia Doppler es mayor que el inverso de la duración del pulso. En este caso ustedes pueden ver que tengo varias oscilaciones de la señal Doppler. Así que nosotros pudiéramos efectivamente efectuar una medición no ambigua de la componente Doppler. Así que pudiésemos tener una medición, digamos, correcta de la velocidad. Aunque, como les decía anteriormente, eso pudiese ocasionarnos que tengamos algún problema con la distancia. La situación que está indicada en la parte de abajo de la lámina es la que corresponde a cuando la frecuencia Doppler es más pequeña que el inverso de la duración del pulso. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, la señal Doppler sería esta que está indicada con la línea punteada. Esta sinusoide que está indicada con la línea punteada es una sinusoide de muy baja frecuencia, ¿okay?, que correspondería a la señal Doppler. Lo que yo estoy haciendo aquí, mi ventana de observación correspondería solamente a este pedacito que está acá, ¿verdad? Ese pedacito, y luego en el siguiente barrido, este pedacito, y en el siguiente barrido, este otro pedacito. El problema es que cuando yo trate de reconstruir la sinusoide, no tengo una única solución, sino que existe la posibilidad de que existan más de una sinusoide que se enganche con esas muestras que están ahí. Entonces tengo una situación ambigua en la determinación de la velocidad. Entonces quiero que quede claro con esto la diferencia entre las dos situaciones. La situación cuando la frecuencia Doppler es suficientemente grande como para que no haya errores en la determinación de la velocidad, que sería lo que ocurre acá, cuando yo tengo una medición no ambigua de la velocidad y la otra que tengo acá. Fíjense, en particular, una de las cosas que puede ocurrir en estas situaciones, si la frecuencia de muestreo coincidiera con la frecuencia de esta sinusoide que está aquí, o uno de sus múltiplos, siempre estaría haciendo la muestra en el mismo sitio.
y lo que yo tendría sería una componente continua. Entonces, en esa situación, ¿verdad? Esa señal no es detectable. Esa señal, lo que tengo es una señal DC que se confundiría con la información de distancia. No tengo información de velocidad. Ese tipo de situaciones es lo que denominamos velocidades ciegas. Cuando un blanco se mueve a esa velocidad que está allí, el radar no lo detecta, no detecta un blanco en movimiento. ¿Okay? Detecta un blanco, pero no detecta la velocidad a la que se está moviendo ese blanco. Bien, okay. Aquí el bla bla explica todo eso que yo acabo de decir acá. Pero un detalle importante es cómo nosotros sí pudiésemos utilizar otro tipo de display para mejorar la situación de detección en estos casos. Fíjense, siempre hemos hablado del caso del PPI. El problema con el PPI es que en el PPI lo que nosotros tenemos solamente es una indicación de intensidad de la luz. ¿Okay? Utiliza señales unipolares. En el caso anterior, nosotros mencionábamos de que aquí tengo una función seno. ¿Ok? Aquí la señal que yo tengo es una función seno. La función seno puede ser positiva o negativa, o sea, tiene dos polaridades. Entonces nosotros pudiésemos aprovechar eso si utilizamos un display donde sí nos permita ver las señales positivas y negativas. ¿Y cuál es ese display? Ese display es el A-Scope. Así que si nosotros, en lugar de utilizar utilizamos un A-Scope, ¿okay? Pudiésemos tener una imagen como la que tenemos acá. Recuerden, el A-Scope se parece como un osciloscopio. Yo observo las señales en el tiempo. Las señales que ustedes están viendo en pantalla en este momento se están moviendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Y esa izquierda a derecha también significa distancias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Si nosotros observamos varios barridos que están mostrados aquí desde el punto A hasta el punto E, ¿okay? Hemos hecho 5 barridos en el tiempo, encontraremos que hay informaciones que se repiten, como estas que están aquí. ¿Okay? En esta porción hay información que se repite. Esa información entonces no contiene información variable en el tiempo, es información de velocidad. Entonces, solamente esa información que nosotros tenemos acá depende del seno de una constante multiplicada por la distancia. Así que siempre, si la distancia es fija, siempre va a tener el mismo valor, como ustedes pueden ver en esta porción del display que tenemos por acá. Sin embargo, aquí hay un par de cosas que están mostradas con una flecha, esta que está aquí y esta que está aquí. Esos son blancos que están en movimiento. Como están en movimiento, lo que va a suceder es que debido a la componente Doppler, en cada barrido, ¿verdad? El argumento del seno habrá cambiado. Así que entonces podemos tener que en este barrido, en el barrido A, aquí tenemos esta señal aquí, pero en el siguiente barrido tiene un valor distinto, tiene otro acá, tiene otro aquí, tiene otro valor acá. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, con este otro blanco. Aquí yo tengo que en cada barrido estos blancos cambian de valor. Y ustedes ven que el resto de las señales son idénticas. Si nosotros superpusiéramos todos los barridos, ¿ok? En A-Scope se puede hacer eso. Yo puedo hacer que la memoria de la pantalla es una memoria analógica de persistencia. Si nosotros hacemos que la persistencia de la pantalla sea lo suficientemente grande, los barridos se van a montar uno encima del otro. Y nosotros lo que veríamos sería algo parecido a lo que está en esta última imagen aquí, la imagen F. Entonces, esto que está aquí lo llaman frecuentemente los operadores de radar una mariposa. Y cuando ocurre una mariposa, eso indica que ese es un blanco en movimiento. Entonces tenemos allí efectivamente una posibilidad de detectar un blanco en movimiento. Y además, como el eje horizontal es un eje de tiempo, también yo lo puedo calibrar en distancia, o sea que yo puedo saber a qué distancia está este blanco que está acá. Si yo completo la información de A-Scope con la información del PPI, tengo adicionalmente la información angular de dónde está el blanco y pues de esa manera puedo
identificarlo mejor. ¿Okay? La otra cosa que podemos hacer es, en lugar de guiarnos exclusivamente por la percepción visual que tendría el operador de radar en esto y que puede desviarse un poco por la presencia de las señales estáticas, podemos hacer una cosa. Podemos restar estas señales de un barrio al otro. Si nosotros restamos las señales de un barrio al otro, las señales que son iguales se van a cancelar y solamente quedarían las partes variables. Eso lo tenemos en la lámina siguiente. ¿Okay? En esta lámina tendríamos entonces que la señal que estamos recibiendo de radar, ya obviamente he eliminado el dibujo, todo lo que es la parte de transmisión, solamente estoy observando el receptor. En la parte receptora aquí tengo una señal de banda base, que es un video bipolar, como el que vimos en las láminas anteriores. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mandar a producir un retardo en esta señal con una línea de retardo que tenga una constante de tiempo igual precisamente al inverso del tiempo de repetición de los pulsos de radar. Entonces, a la salida de esto, voy a tener acá dos señales. Una que está en el tiempo actual y una que corresponde a una señal que fue enviada con un retardo de tiempo igual a un intervalo de pulso del radar. Entonces, si ahora nosotros restamos esas dos señales, las señales que son iguales, las que corresponden a las porciones estáticas, se van a cancelar y lo único que me va a quedar aquí es la parte que está en movimiento, que es la parte que contiene el blanco en movimiento. Si lo queremos llevar a un PPI, ¿okay? Necesitamos convertir señal bipolar en una señal unipolar. Eso lo podemos hacer con un rectificador de onda completa y al final sacamos una señal unipolar que la podemos llevar al PPI para hacer una indicación de intensidad. ¿Okay? Aquí fíjense cómo es que yo he montado toda la información anterior ahora en un circuito práctico. Luego, una de las cosas que nosotros habíamos visto en otras ocasiones era que las señales que nosotros tenemos en banda base tienen un problema con un ruido, y un ruido de baja frecuencia que se llama flicker. Y ya aplicamos en otras clases anteriores que entonces para evitar el ruido de flicker nosotros utilizamos receptores heterodinos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el circuito anterior para agregar un receptor heterodino. Ok, la otra cosa que vamos a hacer, ya de una vez voy a agregar algunas cosas en este circuito, y es que nos interesa tener una referencia muy estable. Como todo el filtrado, toda la información la vamos a obtener es a nivel de frecuencia intermedia antes de bajar a banda base, es importante que la señal de referencia mía a frecuencia intermedia sea una señal muy, muy estable. ¿Okay? Entonces, mi transmisor deberá partir de una señal a nivel de frecuencia intermedia muy estable, y para ello vamos a utilizar un oscilador que denominamos COHO, que se llama Coherent Oscillator. ¿Okay? El oscilador COHO, el oscilador coherente, pues lo que me va a producir es una señal de referencia muy, muy estable. Ahora, yo tengo que subir esa señal a frecuencia de transmisión, porque la señal de frecuencia intermedia es obviamente una señal de frecuencia relativamente baja, digamos 15 MHz, 50 MHz, 100 MHz, pero es una frecuencia baja en comparación a la frecuencia de transmisión de microondas. Así que yo necesito un oscilador adicional que traslade la señal desde frecuencia intermedia hasta microondas. Ups. Profesor, no se escucha. Gracias por avisarme por el chat, porque no me había dado cuenta que mi micrófono estaba apagado. Repito la parte que se perdió cuando se cayó la conexión.
Les decía que cuando yo efectúo la conversión desde radiofrecuencia a banda base, ¿ok? Directamente tenemos un problema con el ruido de baja frecuencia que se llama flicker. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho en clases anteriores era que podemos resolver eso utilizando un resistor heterodino. Por tanto, todo lo vamos a hacer a nivel de banda base. A nivel de banda base tenemos la posibilidad de eliminar el ruido de flicker, y el único ruido que tendríamos allí sería el ruido térmico. Alguien me levantó la mano. Ajá. Sí, ya voy a poner las láminas. Simplemente lo que quería era retomar la conversación. Las láminas no estaban puestas. ¿Okay? Ya vamos a volver a poner las láminas. Ok, vamos a poner aquí. A ver, esa lámina que estamos viendo es la que está en pantalla completa. Bueno, tengo que abrirle mándenme por el chat si está la pantalla completa o si la pantalla de diseño. No recuerdo cuál es la que está aquí. Bueno, nadie dice nada, entiendo que... Está completa. Está completa, ok, eso es lo que yo quería saber. Gracias por la información. Entonces, les decía que el problema es que para evitar el problema del flicker, en lugar de utilizar una traslación directa a banda base, nosotros utilizamos los receptores heterodinos. Y como la comparación se va a hacer a nivel de frecuencia intermedia, necesito que la referencia sea muy estable. Así que nosotros vamos a partir de un oscilador a frecuencia intermedia que denominamos cojo. Ese oscilador es un oscilador muy estable a frecuencia intermedia. Eso está a una frecuencia que puede estar, digamos, del orden de 50 MHz. Entonces, claro, yo necesito otro oscilador que me suba la señal de frecuencia intermedia a frecuencia de microondas. Ese oscilador se llama estalo, ¿ok? Este oscilador se llama oscilador estable, pero no es tan estable como el Coherent Oscillator, ¿ok? Me produce una traslación hacia arriba. Él puede tener errores en la frecuencia, ¿ok? Pero una de las cosas que vamos a ver es que si nosotros hacemos un doble batido, podemos compensar esos errores de ese oscilador. Lo vamos a ver en el dibujo ahora. De manera que los errores que pueda producir el oscilador estalo se compensan durante la fase de recepción, y al final, a nivel de frecuencia intermedio, tenemos la señal deseada. Vamos a ver el dibujito ahora. Vamos a ver el dibujito. Ok. Este es el dibujo que yo quería mostrarles. Fíjense, mi punto de partida es el oscilador coherente que me pone la señal de referencia, que es la que nosotros vamos a estar utilizando esencialmente para obtener la información Doppler aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos una información Doppler con un detector de fase. Y por eso es que la señal que yo tenga de frecuencia intermedia aquí, la voy a comparar con esta señal de referencia, y ella va a tener una gran cantidad de información, tiene información de velocidad, información de distancia, todo eso lo vamos a tener acá. Pero para que esa información, evidentemente, podamos obtenerla, primero tenemos que transmitir la señal. Así que entonces la señal del oscilador que está aquí, que está a nivel de frecuencia intermedia, la tenemos que subir a frecuencia de transmisión. Para ello lo que hacemos es que mezclamos la señal con este mezclador, mezclamos un segundo oscilador que se llama estalo, que está acá. La señal del estalo se manda hacia el lado de transmisión, pero también se manda hacia el lado de recepción, de manera que cualquier error que se produzca aquí en el oscilador estalo es compensado en recepción. La señal de salida, la señal de transmisión, tiene frecuencia F sub L más F sub C, o sea, la frecuencia del oscilador coherente más el oscilador de desplazamiento del oscilador estalo. Esa señal que yo tengo acá se amplifica, se modula, ¿ok? Y la frecuencia que tengo, obviamente mi frecuencia de transmisión va a ser F sub L más F sub C. La señal se manda a la antena y por medio del duplexer, ¿okay? Parte de la señal que es recibida, ¿okay? Se manda al mezclador. Entonces, fíjense, ahora lo que vamos a tener, la señal que
que retorna desde el blanco va a tener una frecuencia F sub L más F sub C, que es la frecuencia de transmisión, más o menos la frecuencia Doppler. Recuerda, el doble signo depende de si el blanco se está alejando o se está acercando. La señal se mezcla acá con la señal del estalo, de manera que entonces es bajada desde microondas, es bajada a frecuencia intermedia. Entonces, ahora aquí la señal en este punto tiene frecuencia F sub C más o menos la frecuencia Doppler. Y por tanto, ustedes saben que la frecuencia Doppler es una señal con ancho de banda estrecho, del orden de las frecuencias de audio. Así que entonces, todo esto cabe dentro del ancho de banda del amplificador de frecuencia intermedia. Entonces la señal se amplifica acá y luego, como les digo, se mezcla con la señal del oscilador coherente que está acá, F sub C, para dejarnos finalmente la información Doppler en este punto, que es la que nos vamos a llegar luego, por supuesto, al cancelador, que lo vimos en las láminas anteriores. Entonces, la diferencia entre este equipo y el que habíamos visto anteriormente es que en el anterior la traslación se efectúa directamente a banda base, pero tenemos el problema del ruido de flicker y por tanto con este equipo ahora obviamos ese problema porque estamos trabajando a nivel de frecuencia intermedia. Ok, ya mencionamos el tema de las velocidades ciegas, es posible que pueda ocurrir algo con esto. Pasando ahora a otro tipo de radar, vamos a los radares de seguimiento. Nosotros habíamos dicho que tenemos radares como los radares de vigilancia que simplemente determinan la distancia y la velocidad de un blanco. Pero eso ocurre en cada barrido, o sea que cada vez que, por ejemplo, si yo tengo un PPI, cada vez que el haz gira en la pantalla, tengo una información del blanco. Si el blanco se está moviendo, ¿ok? El problema entonces es que va a aparecer en distintos puntos de la pantalla. Nos interesa entonces conocer la dirección del blanco y la trayectoria de desplazamiento. Una forma es hacerlo manualmente, ¿ok? Llegar en cada posición, en cada barrido de la pantalla, el blanco aparece en una posición diferente y el operador puede manualmente marcar la posición con un lápiz de cera, ¿ok? Y de esa forma, pues, tiene una idea de por dónde va el blanco. Estamos hablando de tecnología antigua, ¿ok? Es solamente para fijar las ideas. Hoy día ya eso no se hace de esa manera, pero la idea que existía hace mucho tiempo era esto. Con un lápiz de cera se marcaba en la pantalla los distintos trazos del blanco y uno podía seguir la trayectoria. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo que controlar un armamento, ese tipo de radar no es adecuado. Este radar, llamamos radar de adquisición, solamente detecta que hay un blanco, pero no tiene información suficiente para controlar un arma. ¿Okay? Entonces, una idea es que yo tengo un radar que se enfoque en un solo blanco a la vez. ¿Okay? Se enfoque en un radar en particular. Este radar se le llama radar de seguimiento. ¿Okay? Y puede servir, bueno, como decía, para apuntar un armamento o puede servir, por ejemplo, para un cohete espacial que yo quiera seguirlo a medida que se eleva en la atmósfera. La idea pues básica entre un radar de adquisición y un radar de seguimiento es que el radar de seguimiento se concentra en un solo blanco e ignora a todos los demás. El radar de adquisición sí pudiera tener múltiples blancos. Veremos más adelante cuando veamos algo con procesamiento de señales que también hay radares de seguimiento que pueden seguir varios blancos. ¿Okay? Ya eso les mostraré más adelante. Okay. La idea con radar de seguimiento es que vamos a manipular la antena para poder medir la posición del blanco. Hay varias formas, una de ellas es la que hacemos un cambio discreto del patrón de radiación de la antena y otra es una variación continua. La idea es, supongamos que yo tengo una antena que tiene un patrón de radiación. ¿Okay? Si yo tengo engancho un blanco con el patrón de radiación de la antena, cuando el blanco se mueva, yo no tengo posibilidad de saber si él se movió hacia la izquierda o hacia la derecha del lóbulo principal de la antena.
Ese es el problema que tenemos. ¿Y cómo hacemos para tratar de seguir el blanco? Una alternativa, entonces, es que en lugar de tener un solo as estático, pudiésemos tener varios ases. Una posibilidad es lo que denominamos sequential loading. Sequential loading lo que me va a significar es que yo puedo conmutar de forma discreta el patrón de radiación de la antena. Y lo vamos a ver con un dibujo. Fíjense, en este caso, la posibilidad es que yo pueda conmutar entre estos dos patrones de radiación de la antena. Se puede hacer en forma mecánica o electrónica, pero básicamente lo que se hace es tic, tic, se mueve el lóbulo principal de la antena y qué es lo que va a suceder en cada una de estos movimientos. Yo voy a tener dos lecturas distintas del blanco. Cuando la antena está ubicada en esta posición, por ejemplo, yo voy a tener una intersección del blanco aquí donde está indicado con el láser, que cuando se mueve el patrón de radiación al otro lado va a tener que el valor medio va a ser diferente, va a ser este que está acá. Quizás es más fácil de verlo en coordenadas rectangulares que en coordenadas polares, como está acá. Aquí tienen ustedes esa misma situación en coordenadas rectangulares. Entonces aquí yo tengo en línea continua el patrón de radiación en una posición y en la línea punteada tengo el otro patrón de radiación igualito como lo teníamos aquí anteriormente. ¿Y qué es lo que sucede? Tengo un blanco que está acá. El blanco está donde está el láser. Cuando tengo el patrón de radiación, digamos, en la línea continua, la lectura sería esta. Y cuando yo conmuto, la lectura sería esta. Entonces significa que yo tengo una diferencia de lectura. Y eso me puede servir para reorientar la antena de manera de hacer que las dos lecturas sean iguales. Porque si el blanco estuviera aquí en el eje, entre las dos antenas, entonces yo tengo el blanco, cuando las dos lecturas son iguales, tengo el blanco perfectamente situado. ¿Okay? Tengo la dirección del blanco correcta, la antena, o el sistema de antena, mejor dicho, estaría enfocado sobre el blanco. Y por tanto ya tengo la posición angular del blanco con bastante precisión. Ok. Nosotros pudiésemos, en lugar de utilizar un desplazamiento mecánico de un único alimentador, lo que pudiésemos hacer es utilizar varios alimentadores y hacer una conmutación electrónica entre ellos. Muchas veces ocurre que no es fácil hacer la conmutación electrónica en transmisión. Si estamos trabajando con potencias grandes, no es fácil hacer esto. Pero sí es más fácil hacerlo en recepción. Así que lo que se puede hacer, y eso lo vamos a ver con, digamos, antenas monopulso, es que tenemos un único alimentador que no es conmutado, con un alimentador que produce un lóbulo que ilumina a que ilumina el blanco con un haz relativamente ancho, y luego tengo distintos receptores y yo hago una conmutación entre ellos para poder determinar justamente la posición del blanco. ¿Ok? Otra alternativa, bueno, que se denomina barrido cónico, ahorita voy a salir un momentico de sequential loading para ir a barrido cónico para fijar unas ideas acá, y luego volvemos con lo anterior. En este caso, es toda la antena la que se va a mover. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una figura cónica en el espacio. Lo que haríamos si tuviéramos una linterna que la moviéramos de forma cónica. Bueno, esto no va a funcionar muy bien hacerlo en videoconferencias, yo lo hago nuevamente en el salón. Si yo tengo una linterna como esta que tengo acá, ¿ok? Vamos a ver si puedo mostrarlo en algo aquí. No, la luz es demasiado intensa, encandila esto. Lo que haría esto, no, esto encandila mucho. A ver si lo puedo hacer, no. Bueno, imagínense que yo esta linterna la hiciera mover cónicamente. Quizás la puedo ver allá en la pared, ¿ok? Si yo hiciera esto, hiciera un movimiento como este que está aquí, ¿ok? Ese se denomina barrido cónico, ¿ok? Imagínense justamente
En lugar de ser luz, es una señal de microondas, pero igualito, estoy iluminando el blanco. Tengo un blanco, entonces lo que hago, en lugar de tenerlo estático, muevo la antena y describo una figura en el espacio, ¿ok? Y efectúo distintas lecturas a medida que se mueve la antena. Efectúo distintas lecturas del blanco, como lo vimos antes en el sequential lobing, ¿ok? Y utilizo la información de las distintas lecturas para corregir la posición del barrido cónico. Yo puedo empezar con un barrido ancho y luego lo voy haciendo cada vez más pequeño para centrarlo en el blanco. Vamos a ver un dibujito para aclarar esas ideas. Fíjense, la idea con el barrido cónico es que yo tengo este haz de la antena, ¿verdad? Este es el patrón de radiación de la antena, y como yo hago girar la antena, acá físicamente hago girar la antena, también va a girar este lóbulo, va a girar, como dice la flecha, alrededor de un ángulo central que está aquí indicado, está indicado por el punto B, ¿okay? Este es el ángulo central, este es el ángulo del haz, y ¿okay? Este es el eje del haz de microondas, y este es el eje de rotación. Y si yo tengo un blanco acá, por ejemplo, en la posición A, ¿verdad? Lo que va a suceder entonces es que a medida que esto gira, los ecos del blanco A van a ir cambiando de la misma forma que lo habíamos visto en el sequential lobing. La información que yo tenga ahí se puede utilizar para reposicionar la antena. Entonces, en el circuito que está aquí abajo, justamente estamos utilizando eso. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos, ¿okay? Aquí arriba un radar típico, tengo el transmisor, el duplexer. Para llevarlo a la antena se utiliza una junta flexible para permitir la rotación de la antena. Y luego en recepción, nosotros tenemos el receptor de la señal. La hemos puesto como que si la estamos llevando una vez a banda base. Entiendan que este receptor puede ser frecuencia intermedia. Lo único que me interesa aquí es que tengo una información de parte del radar. ¿Okay? Y aquí tengo entonces una información de distancia. ¿A qué distancia está el blanco? Pero lo que me interesa a mí ahora, más que la distancia, es ahora en qué dirección se encuentra ese blanco. Muy bien, lo que yo voy a hacer ahora, entonces, es que yo voy a llevar esa señal de distancia, que sería una señal de amplitud, básicamente, en este caso, y amplitud y retardo, la voy a llevar acá como una señal de error, y la voy a estar utilizando para tratar de reposicionar la antena. Entonces, esta señal se lleva a unos detectores de ángulos, como la antena gira en un plano, en plano transversal, que yo voy a tener dos ángulos allí, un ángulo de azimut y un ángulo de elevación. Así que yo voy a tener entonces dos detectores de error, un detector de error de elevación y un detector de error de azimut. Y con esto yo lo voy a llevar para activar unos servomotores, que son estos dos que están acá, para mover la antena en esa dirección. Entonces, de esa manera, la antena se va ajustando paulatinamente para centrarse en el blanco y efectivamente enviar esa información al operador de radar, y quizás para, como les decía anteriormente, si estoy utilizando un armamento, eso pueda enfocarse. Puede enfocar el arma en esto. O, por ejemplo, supongo que tengo, para no hablar siempre de guerra, supongo que tengo el despegue de un cohete. ¿Okay? A medida que el cohete se va elevando, ¿verdad? Yo tengo que poderlo seguir. Y entonces yo puedo tener un radar de seguimiento cuyas antenas se vayan moviendo. Lo deben haber visto en muchas películas donde hay un despegue de un cohete. Ustedes ven cómo las antenas automáticamente van siguiendo el cohete. Para poder entonces a su vez tener cámaras de video que vayan filmando el despegue, y además toda la telemetría del cohete, que tienen que ver justamente para averiguar si todos los sistemas están funcionando bien. Ok, seguimos para adelante. Volvemos un momentico entonces a lo que estábamos haciendo con el sequential lobing. Vamos a juntar los conceptos de sequential lobing con lo que acabamos de ver de barrido cónico. Y eso produce lo que llamamos los radares monopulso. El problema con el sequential lobing es que yo tengo que hacer un barrido y luego esperar al siguiente para tener
la información de error. ¿Okay? O sea, eso requiere entonces tener que esperar por lo menos 2 pulsos de radar, 2 pulsos de microondas, ¿okay? Uno primero y luego otro para poder tener información de error. Entonces, eso puede tener muchos inconvenientes, sobre todo cuando se trata de blancos rápidos. ¿Cómo poder resolver esas situaciones? ¿Okay? Se pueden producir grandes errores. También otro problema es cuando tenemos blancos complejos. Ustedes recordarán en una clase anterior cuando veíamos lo que era la sección transversal de radar, veíamos que dependía fuertemente. Epa, ¿quién está escribiendo allí? Por favor, dejen de escribirme en la pizarra. Ya voy a borrar eso. Ok. ¿Qué hay en el chat? ¿Alguien hizo? Bueno, alguien escribió algo en el chat, pero déjenme borrar eso que ustedes pusieron allí porque... bueno, ahora me perdí tratando de borrar lo que ustedes pusieron allí. En las anotaciones. Ok, déjenme borrar. Ok, yo sé que esto tiene muchísimas opciones, pero este no es el momento de jugar. Ok, como ustedes quieran utilizar software, pueden probar todas esas cosas, pero en este momento me distraje para atender esas cosas que están ahí. Es decir, que en el caso de los radares de múltiples pulsos, y si estoy observando un blanco que es complejo, un avión, por ejemplo, cuando el aspecto cambia apenas unos pocos grados, ya la sección transversal del radar cambia. Y eso puede producirnos una gran cantidad de errores en un sistema de múltiples pulsos. Los radares monopulso, pues, evitan eso. Lo que se hace es que se manda un solo pulso de radar. Pero entonces, para poder obtener la información que nosotros necesitamos para reposicionar, para poder averiguar con precisión dónde está el blanco, utilizamos varias antenas receptoras. ¿Ok? Y de hecho, en lugar de conmutar las señales de las señales se reciben continuamente y se suman y restan para producir la información de error. Y con esta información de error es que yo la utilizo para reajustar la antena. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente estos dibujitos, ¿no? Que está pendiente con el tiempo para que nos alcance para todo, porque si no creo que a lo mejor las 2 horas se me va solamente en la clase 4. Y a lo mejor no voy a llegar a 5. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible el día de hoy, por ser la primera vez. Ya después optimizaremos el tiempo. Vean ustedes, estos son los patrones de radiación, así como lo teníamos en sequential lobing, ¿ok? Que nosotros tendríamos, pero ahora tenemos 2 antenas. En lugar de tener una sola antena que se conmuta, tengo 2 antenas, así que tengo 2 lóbulos acá. Aquí los tengo en polares y aquí los tengo en rectangulares. Tengo 2 lóbulos. Esos 2 lóbulos, yo puedo hacer una cosa, yo puedo sumar esos lóbulos y los puedo restar. ¿Ok? Si yo sumo los lóbulos, tendría, por ejemplo, una situación como esta que está aquí. Aquí lo tengo en polares y aquí en rectangulares. Fíjense que tengo un lóbulo más ancho. El lóbulo resultante, ya sea que lo vea en polares o en rectangular, el lóbulo es más ancho. Ilumina una porción más grande del espacio. ¿Ok? Con esto. Pero adicionalmente, si yo resto, ¿okay?, los lóbulos, entonces yo voy a tener una figura que es más bien como una mariposa, donde yo resto voy a tener, y además, una de las señales va a tener una polaridad y la otra una polaridad diferente. Aquí lo tenemos en polares y aquí lo tengo en rectangulares. De hecho, si yo llevase esas señales de ángulo en el eje horizontal y llevase ese voltaje en el eje vertical, y como hemos dicho que tiene polaridades positivas y negativas, ¿ok? Yo voy a tener una figura como esta que está aquí. O sea, esto me dice cuál es el voltaje de error, o sea, producido por la diferencia de las 2 señales en función de ángulo. Obviamente
que si el ángulo es 0, o sea, si el blanco está justo en el medio, ¿okay? Si lo tengo bien enfocado, no hay error. Y si el blanco se mueve hacia la derecha, el voltaje va a ser, digamos, en la dirección positiva, y eso lo puedo utilizar para reposicionar la antena en esa dirección. De igual manera, si el blanco se mueve en la dirección opuesta, hacia acá, entonces ahora va a tener un voltaje negativo y ahora apunto la antena en la otra dirección. ¿Okay? O tengo esa información. Vamos a ver esto ahora ya en forma electrónica. Por ejemplo, aquí tienen un sistema. Por favor, no rayen la pizarra. No es que yo me distraigo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, te decía que aquí tengo una implementación en 2 dimensiones. Tengo 2 antenas, ¿okay? Dos alimentadores de antenas que están recibiendo las señales, ¿ok? Y se llevan a una junta híbrida. Lo que ustedes deben haber estudiado en microondas, no se llama microondas, lo que llamamos una T mágica. La T mágica tiene la posibilidad de, tengo dos señales que entran por puntos opuestos, y tengo 2 salidas. En una salida tengo la señal suma y en otra tengo la señal diferencia. Esas señales están acá. Aquí tengo la señal suma, ¿ok? Y aquí tengo la señal diferencia. La señal suma, ¿ok? Es la que nosotros llevamos en el canal suma, la llevamos al mezclador de frecuencia intermedia, detector de amplitud, obviamente, y tengo la información de distancia. ¿Ok? Pero la señal diferencia, ¿okay? Sigue la vía hacia abajo. O sea, igualmente tengo un oscilador local que me traslada la señal desde microondas a frecuencia intermedia. Tengo igualmente un receptor, un amplificador de frecuencia intermedia aquí. Y ahora lo llevo a un detector que es sensitivo a fase, un detector de fase, en el cual entra la señal suma por un lado y la señal diferencia por otro, y me produce una señal de error, como la que vimos en el dibujito anterior. Esa señal de error, como digo, puede servir para reposicionar el sistema de antena. La señal de error, en este caso, esto es para un sistema en 2 dimensiones. En la siguiente lámina tenemos un sistema, aquí tenemos un sistema perdón, la anterior era en 1 dimensión y esta es en 2 dimensiones. ¿Okay? O sea, en coordenadas de azimut y elevación. Si ustedes se dan cuenta, este circuito es similar al anterior, solo que lo hemos duplicado. Tenemos 4 alimentadores, con 2 de ellos hago la información de elevación, y con los otros 2 pares hago la información de azimut. El circuito esencialmente es lo mismo anterior, ustedes lo van a ver con más detalle en su casa, porque estoy hablando un poco rápido para esto, pero yo sé que como ustedes tienen las láminas, lo van a estudiar con más detalle, con más calma. ¿Okay? Pero lo importante aquí es que tenemos 3 informaciones. Una información de distancia, a qué distancia está el blanco, y tenemos una información de error angular en elevación y en azimut. Y eso sirve para reposicionar la antena, y ya con esto entonces tengo la posición exacta del blanco y puedo utilizarlo para orientar, por ejemplo, un arma. Aquí tienen ustedes un misil Siddhartha, ¿okay? De los que salen en la película. ¿Okay? Este es un radar monopulso a bordo de un misil Siddhartha. ¿Okay? Esta cosa que está aquí arriba es el monopulso. La antena que está en el medio es la antena transmisora, aquí donde está el láser. ¿Okay? Esta es la antena transmisora. ¿Okay? Y las antenas receptoras son estas que están a los lados. Tiene 4 antenitas. Entonces, las señales que se reciben de esa antenita se llevan igual que en el dibujo anterior, ¿okay? Para obtener información en las 2 dimensiones, y eso sirve para orientar el misil. ¿Okay? El misil, básicamente las superficies de control son estas aletas que están acá, ¿okay? Y con esto es que se controla el misil. Entonces con esto
permite que el misil pueda enfocarse en el blanco. Ya visto la parte de antenas, vamos a la parte de transmisores, que era la que yo les había dicho que me interesaba mucho, porque es parte que ustedes no deben haber visto en otras asignaturas, quizás. Un sistema de radar requiere transmisores de muy alta potencia, especialmente si son radares de supervisión del espacio aéreo, los radares de vigilancia, ¿no? Necesitan potencia bastante grande. Entonces, en otros casos, cuando son radares de corta distancia, como los radares, por ejemplo, para medir la velocidad a la que un lanzador de béisbol lanza una pelota, pues las potencias son muchísimo más pequeñas. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. Los sistemas grandes, todo lo que es el subsistema de transmisión puede ser motivo de una asignatura completa en un semestre. De hecho, en algunas universidades de Estados Unidos, solo el transmisor de radar es una asignatura, separada del resto de los subsistemas. Es decir, lo que nosotros estamos viendo apenas como un subtema dentro de un tema, ¿ok? Para ellos puede ser algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque un sistema de transmisión debe contemplar cosas como la fuente de poder. La fuente de poder, necesitamos una señal de alta tensión. ¿Cómo generar esa alta potencia? Necesitamos enfriar. Hay que estudiar el sistema de enfriamiento. Ahí también, cómo protegerse contra el alto voltaje, en particular contra los rayos X. Cuando yo tengo una señal de alto voltaje e impacta esto contra un medio material, como vamos a ver en un rato, en los colectores de los sistemas de los claystones, por ejemplo. ¿Okay? Ahí se producen rayos X, entonces también tenemos que pensar todo ese tema. En realidad, en este caso, lo que me interesa es cómo funcionan los transmisores. ¿Okay? Entonces, vamos a olvidar la otra parte que está aquí. Hay dos clases dominantes de transmisores. Los transmisores de tubos al vacío y los transmisores, los generadores de estado sólido. Y esos, a su vez, también tienen dos posibilidades. Pueden ser operados como generadores de señal o osciladores, directamente producen una señal de microondas, o como amplificadores. Entonces la señal se genera en otra parte y el dispositivo lo que se encarga es de subir la potencia de transmisión. Nuevamente la situación es que los tubos del vacío funcionan para potencias grandes. Los componentes de estado sólido más bien trabajan con potencias pequeñitas. Una de las cosas que tenemos es que tanto unos como otros trabajan con una particularidad que denominamos característica de resistencia negativa. Obviamente que es una resistencia negativa dinámica, porque la resistencia negativa estática no existe, porque eso iría contra la ley de la conservación de la energía. Así que entonces, nosotros vamos a ver que lo que sucede es que la energía de DC de la fuente de alimentación es convertida a energía de RF en un cierto punto de operación del dispositivo. ¿Okay? Y en ese punto de operación es posible tener una característica de resistencia negativa. Bueno, todo el mundo sabe, están familiarizados con la idea de que la función de transferencia de un circuito cualquiera puede ser representada como una función de transferencia que podemos representar como el cociente de dos polinomios obviamente en el plano de frecuencia compleja S. Y esos polinomios a su vez pueden ser representados de la forma que está aquí arriba, ¿okay? Como una diferencia de la frecuencia S en cualquier instante que estamos considerando con respecto a unos valores particulares que denominamos polos y ceros de la función. ¿Okay? Y eso lo llevamos a una representación que denominamos el root locus. Y sabemos también de cosas que hemos estudiado en otras asignaturas que si
yo ahora tomo la antitransformada de Laplace de cada uno de esos pequeños polinomios que nosotros hemos mencionado ahí, el resultado va a ser una oscilación amortiguada. Amortiguada si es que la parte real del polo o del cero es negativa. Y la frecuencia de oscilación depende de la parte imaginaria de la frecuencia, de la parte imaginaria del polo o del cero. ¿Okay? Entonces, cuando la parte real es negativa, pues lo que nosotros vamos a tener es una oscilación amortiguada que se disminuye. Pero si, por el contrario, la parte real fuera positiva, entonces el problema es que en lugar de ser una exponencial decreciente, va a ser una exponencial creciente. Y eso es el funcionamiento de esto que está aquí. Lo que vamos a hacer es que dependiendo de la combinación de los polos y ceros del circuito, vamos a tener un amplificador o inclusive un oscilador. Un oscilador es algo que produce una señal de salida sin que haya excitación. ¿Okay? Se tendría, entre comillas, ganancia infinita. Como les decía aquí, en realidad la resistencia negativa estática no es físicamente posible. Lo que hacemos es que la simulamos alrededor de un punto de trabajo que nos permite convertir la señal, la energía de DC, de la fuente de alimentación, en energía de RF, alrededor del punto de trabajo. ¿Ok? Una manera de producir esto, en el caso de la mayoría de estos dispositivos, es a través de un efecto que denominamos modulación de velocidad, los portadores de carga. En el caso particular, en el caso particular de los tubos al vacío, los portadores de carga son exclusivamente electrones. Pero en el caso de los dispositivos de estado sólido, vamos a tener no solamente electrones, sino también huecos. Ok. No, que alguien me estaba mandando un mensaje, atenderé esa llamada luego. Disculpen la interrupción que tenía prendido el celular. Yo que tanto les digo a ustedes que no tengan el celular prendido y ahorita yo tenía el mío prendido. Ok. Es posible entonces tener una modulación de velocidad de estos portadores de carga, tanto en dispositivos de estado sólido como en dispositivos de tubos al vacío. Aquí también se menciona una posibilidad de tener resistencia negativa a frecuencias muy, muy altas, básicamente a frecuencias de luz, que es lo que llamamos emisión estimulada de radiación, que es el funcionamiento de los láseres. Pero eso vamos a estudiarlo luego. Ahorita me interesa más lo que está acá. Como les decía, en el caso de los tubos del vacío, los portadores de carga son electrones. Y estos electrones se van a desplazar entre dos electrodos, ¿okay? Que tienen polaridades opuestas y por tanto va a haber una aceleración de esos electrones. Tienen una diferencia potencial, hay una fuerza sobre el electrón y eso lo acelera y al acelerarlo les hacen ganar energía cinética. ¿De dónde viene esa energía cinética? Del campo eléctrico estático que existe entre esos dos electrodos. Eso no es nada nuevo para ustedes, no deben saber digamos, de sus asignaturas anteriores. ¿Ok? Entonces, como les decía, esos electrones ganan energía cinética del campo de DC. Y si nosotros tenemos una forma apropiada de extraer eso, esa energía cinética de los electrones se puede convertir en energía de RF. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a modular ese flujo constante de electrones que vienen desde el cátodo de manera de convertirlo en una serie de ráfagas, una serie de pulsos de carga, lo cual va a significar que la corriente en cierto punto del dispositivo va a ser una corriente pulsante. No va a ser una corriente de electrones constante, ¿verdad? El paso de las cargas en el tiempo ya no va a ser constante, sino que va a presentar picos. ¿Ok? Y esa corriente pulsante, si la llevo a un circuito resonante, ¿ok? Entonces esto estaría funcionando de manera muy parecida a un amplificador clase C. Un amplificador clase C lo que hacemos es que inyectamos pulsos de corriente a un circuito resonante y que cada pulso de corriente lo que va a producir es esencialmente una
eh, una oscilación amortiguada, ¿ok? Porque a medida que se va disipando esa energía, pero produce una oscilación a la frecuencia del circuito resonante. Si lo que hacemos nosotros es que los pulsos de corriente están sincronizados perfectamente con la frecuencia de la señal, no hay posibilidad de que ocurra la parte decreciente del exponencial, sino que entonces ahora toda la señal se va a reforzar en cada oscilación, de manera que entonces va a hacer una señal de amplitud constante. Esa es la idea básica que está detrás de esto. ¿Ok? ¿Cómo nosotros efectuamos esta conversión de un flujo continuo en una parte pulsante? Hacemos lo que denominamos modulación en velocidad. Para ello, lo que hacemos es que la señal que nosotros queremos amplificar, ¿okay? Esa señal de microondas, tenemos que sumarla al campo DC que está acelerando los electrones. Si nosotros tenemos que el campo eléctrico, por ejemplo, en una cavidad resonante que esté alineada con la trayectoria de los electrones, sea tal que se sume o se reste con el campo DC, entonces en algunas ocasiones el campo estará a favor de los electrones y los acelerará aún más que el campo DC, y hay otras ocasiones en el otro medio ciclo en el cual el campo estará en la dirección opuesta y frenará los electrones. Por tanto, vamos a tener que, a medida que observamos esto en el tiempo, habrá algunos electrones que salgan más rápido y otros más lentos. Y luego, como veremos en el dispositivo, lo que hay que hacer es darle tiempo a que esos electrones se reagrupen. Ese tiempo se logra esencialmente con un espacio que denominamos el espacio de desplazamiento, el drift space. El drift space es lo que va a permitir que se produzca el bunching, que es el agrupamiento de los electrones, y va a producir esos pulsos de corriente. ¿Ok? Aquí vamos a hablar, aunque en el bla bla dice que los magnetones se desarrollaron primero que los Clayton, pero vamos a explicar primero los Clayton y los TWT porque son más sencillos y son tubos lineales. ¿Okay? Y es mucho más sencillo de explicar esta interacción de que estoy hablando en lugar de hacerlo con el magnetron. ¿Okay? Así que entonces, aunque históricamente primero se desarrollaron los magnetones y después los Clayton, vamos a comenzar hablando de los Clayton ahorita. ¿Ok? Entonces, la situación que tenemos aquí es la siguiente. ¿Ok? Esto que está acá es un dibujo de un Clayton de dos cavidades. Esencialmente, lo que yo decía anteriormente, tengo un cátodo que es un emisor de electrones. Tengo un elemento de calefacción acá que calienta el cátodo para que facilite esa emisión de electrones. Y esos electrones son atraídos por este dispositivo que es el colector, que tiene una tensión muy alta. Vamos a hablar de que esta tensión aquí pudiese estar en un Clayton relativamente pequeño, pudiera estar del orden de 10-15.000 voltios. ¿Ok? Obviamente en un Clayton grande como el que pudiera estar a bordo del buque que vimos en la película, obviamente que las tensiones son mucho más elevadas. Pero supongamos que la tensión no fuera tan alta, tengamos unos 10.000 voltios de aquí para acá, que sería equivalente a lo que ustedes tienen en un televisor de color de vieja tecnología, los televisores, los CRT. El potencial de aceleración estaba alrededor de unos 10.000 voltios. Ok, entonces tengo aquí un flujo de electrones que está marcado aquí en color morado. Si no existiese estas cavidades que están aquí, simplemente lo que yo tendría es un flujo constante de electrones, moviéndose desde el cátodo hasta el ánodo. Sin embargo, como les decía, nosotros hemos introducido una modulación en velocidad. Esta cavidad que está acá, que es la cavidad del buncher, que es el que va a producir el empaquetamiento, ¿okay? Tengo una señal de microondas que entra acá y esta cavidad tiene una forma tal que hace que en esta zona el haz de electrones atraviese la cavidad, tiene unos agujeritos para poder permitir esto. ¿Ok? Y el campo eléctrico para el modo dominante de esta cavidad
está alineado con la dirección de los electrones. Eso significa entonces que el campo eléctrico que yo tenga en esta zona, en algunos casos, va a acelerar y en otros casos va a frenar a los electrones. Esos electrones que van a distintas velocidades, a medida que yo considero distintas posiciones a lo largo de la línea, van a comenzar a juntarse unos y a dejar huecos otros. Para hacerles a ustedes una comparación, imagínense que estamos en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿ok? Y tenemos la salida a la autopista Francisco Fajardo allí. Y resulta pues que salen carros de la Universidad Católica allí. Y hay unos chamos que son demasiado atorados y salen muy rápido, ¿ok? Y hay otros que salen más lentos. Pero vamos a suponer que en la barrera, ¿ok? Los que salieron más lentos salieron primero, ¿ok? Salen primero unos carros que van relativamente lentos, ¿ok? Y después pasa la barrera y salen los otros carros mucho más rápido. ¿Qué es lo que va a suceder? En algún momento, antes de llegar a macro, ¿ok? Los carros más rápidos alcanzan a los más lentos. Si yo observo esto desde arriba, desde un helicóptero, ¿ok? O un dron que yo tuviera ahí, yo vería entonces que va a haber puntos a lo largo de la Francisco Fajardo, en los cuales se van a ver un apelotonamiento de carros, porque va a haber que los que salieron más tarde, pero más rápido, alcanzaron a los más lentos, se produce ese empaquetamiento y habrá zonas en las cuales prácticamente hay muy pocos carros desplazándose, ¿ok? Eso es lo que va a suceder con los electrones acá. Lo que va a suceder es que va a haber zonas en las cuales tengo una alta densidad de electrones y una en la que hay baja densidad de electrones. O sea que van a haber a lo largo de esto variaciones en las posiciones en las que tengo esto. Así que cuando estas oleadas entran por acá, lo que voy a tener son pulsos de corriente con una gran cantidad de electrones que llegaron acá y luego va a haber una porción en la cual lo que no llega es prácticamente nada. Hay muy pocos electrones llegando porque estoy en la parte baja de esto. Así que cuando esto entra aquí, desde el punto de vista de esta cavidad que está aquí, que es el catcher, lo que tenemos son pulsos de corriente. Esos pulsos de corriente excitan a el modo dominante en esta cavidad que está acá y luego se extrae la salida de microondas por este lado. Si eso está claro, ¿ok? Vamos bien. ¿Okay? Si eso no está claro, bueno, preguntan por el foro. Para eso está el foro. Alguien está mandando algo por el chat. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice? Profe, ¿puedes repetirlo de los rayos X, por favor? No lo puedo escuchar bien. No, lo de los rayos X es simplemente una situación que es indeseable. No es fundamental para la explicación que estoy dando ahorita. Aquí los rayos X vienen por el hecho de que yo tengo una alta tensión entre este punto y este punto. Tengo electrones que vienen a una alta velocidad e impactan a este colector. Y cuando ocurre ese tipo de cosas, hay emisión de energía acá. Esa energía puede ocurrir en diferentes zonas del espectro. En el caso de un televisor, esto está diseñado para que la emisión de energía ocurra en la zona luminosa, así que esos electrones que impactan ahí el material producen un destello de luz y con eso yo armo la imagen. Pero si esto es un material metálico, que no está, entonces lo que va a suceder es que en lugar de producirse una emisión de energía en la parte luminosa, se produce en otras porciones del espectro y en particular en rayos X. Y cuando yo digo que hay que tener cuidado cuando yo diseño un transmisor de alta potencia, como ese, que tener cuidado con los rayos X. Pero como les decía, es otra cosa, no me interesa que ustedes estén demasiado preocupados por el tema de los rayos X en este momento, sino que me interesa que entiendan el tema de modulación de velocidad. Porque este asunto de la modulación de velocidad es lo que produce aquí ese efecto de resistencia negativa. Lo que va a suceder aquí es que ahora este dispositivo se va a comportar como un circuito resonante RLC, donde ahora la R es positiva, perdón, es negativa, tiene una resistencia negativa. Entonces aquí va a haber energía que se extrae obviamente del haz de electrones. Esto va a frenar los electrones y esta energía cinética que traían los electrones es traída como energía de RF en este punto. ¿Está claro eso? ¿Podemos seguir para adelante?
Alguien escribió, gracias profesor. Ok, sí, ok, chévere. Entonces sigamos para adelante. Vamos con esto que está aquí. Aquí está el bla bla, no necesito repetirlo. Aquí tienen ustedes un Klystron de los viejos. Este es un Klystron de los viejos, pero que está en un museo para mostrar todas esas piezas que yo les acabo de mostrar que está acá. Este que está aquí es el cátodo. ¿Okay? Esta es la porción que produce los electrones. Y este es el ánodo. De hecho, tiene esta forma para ayudar a disipar esa energía, tratar de evitar de que el impacto de electrones sea de frente y produzca muchos rayos X. Y además está recubierto de un material que disipa calor. ¿Okay? La energía que se disipa aquí es energía que se pierde. Eso se pierde como calor. Lo que me interesa es la energía de RF en nuestro caso. ¿Ok? Esta que está aquí son las dos cavidades. Esta es la cavidad de entrada, ¿ok? Y esta es la cavidad de salida. Aquí donde yo tengo el láser, ¿ok? Hay un cablecito que ustedes pueden ver. Aquí está el conector de salida que saca la señal de RF hacia afuera. Y ese Klystron está cortado por mitad para que se vea lo que hay adentro, ¿ok? Normalmente no es así. Toda esta superficie está sellada y además está el vacío. Aquí simplemente fue cortado y se montó sobre esta base de madera para poderlo exhibir y se pueda ver esas porciones que estamos hablando. Y el espacio de drifting es este que está acá, en esta porción donde se está moviendo el láser. ¿Okay? Ahí está el espacio de drifting. Aquí, este es el buncher, este es el que produce la modulación en velocidad de los electrones, y de este lado está el catcher. ¿Okay? Este es la cavidad resonante. Y esta es la porción en la cual se produce la interacción de los electrones con la cavidad para extraer la energía. Muy bien. Yo puedo subir la potencia de esto colocando varios Klystron en cascada. ¿Okay? Pero una forma práctica de hacerlo es hacer un Klystron de varias cavidades. De hecho, aquí está mostrado un Klystron de 3 cavidades. Entonces, igualmente, ahora en lugar de tener 2 cavidades, tengo 3. Hay una porción intermedia donde hay una cavidad intermedia de RF que extrae parte de la energía, pero esa energía a su vez se vuelve a reinyectar a las electrones para producir una modulación en velocidad aún más intensa de la que venía de este lado. Y finalmente aquí tengo la potencia de salida. Aquí quería hacerles notar una cosa. Aquí hay un campo magnético. ¿Para qué está ese campo magnético? Para lo mismo que está el campo magnético en el televisor de vieja generación. Ojo, no estoy hablando de los plasmas, ni estoy hablando de los LED. Estoy hablando de un televisor CRT normal. Entonces, lo que se hace es que para evitar que los electrones se dispersen, se coloca un campo magnético axial. De manera que eso hace que cualquier electrón que trate de desviarse de ese campo magnético, rápidamente se produce una fuerza que lo hace girar y lo vuelve hacia la dirección que apunta el campo magnético. Es un campo magnético DC. De hecho, este tubo, tengo un campo eléctrico DC aplicado de aquí para acá, alineado con la trayectoria de los electrones, y tengo un campo magnético DC alineado igualmente con la trayectoria de los electrones. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que estos tubos también los llamamos campos colineales. Los que vamos a ver luego, los magnetrones, se llaman tubos de campos cruzados, porque el campo DC y el campo eléctrico DC y el campo magnético DC están a 90 grados. Las siguientes láminas. Ahorita solamente quería que vieran esta parte. ¿Ok? Otro tubo lineal es el TWT. El TWT tiene algunas ventajas y algunas desventajas con respecto al Klystron. Obviamente, el TWT fue desarrollado muchísimo más adelante. Hacia finales de los años 60 se desarrollaban los primeros TWT. Los Klystron son de finales de los 50, comienzos de los 60. Los TWT son un poco más tardíos en la década de los 60. El problema con el Klystron es que debido a que utiliza cavidades resonantes, su ancho de banda tiende a ser estrecho. Y para algunas aplicaciones, entre ellas los de radar, si yo tengo pulsos muy estrechos de radar, necesito mucho ancho de banda. Y si yo tengo un dispositivo como el que yo acabo de mostrar hace un rato, el Klystron, puede ser que no tenga suficiente ancho de banda para poder obtener toda
las ventajas que yo requiero de la señal de radar. ¿Ok? Entonces, una de las cosas para que se utilice un TWT es para incrementar el ancho de banda. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la cavidad resonante. Y lo vamos a sustituir por lo que llamamos una estructura de onda lenta. La idea es que la señal de RF, en lugar de moverse a la velocidad de la luz, se mueva a una velocidad más pequeña, que sea comparable con la velocidad de los electrones. Entonces, cuando lo veamos luego en el tubo, en las primeras porciones, cuando los electrones van todavía relativamente lento, cuando comienzan a acelerar, ¿ok? Su velocidad va a estar por debajo, ¿okay?, de la velocidad de la señal de RF que va en la estructura de onda lenta. Y eso va a permitir que la estructura de onda lenta ceda energía a los electrones. O sea, la estructura de onda lenta al principio cede energía a los electrones para modularlo, hacia la modulación en velocidad. A medida que nos vamos desplazando hacia el lado derecho, luego lo van a ver en el dibujito, pues solamente quería que se enfocaran un poco mentalmente en lo que estoy hablando. En la medida en que nos movemos más hacia la derecha, el campo se incrementa, los electrones ganan velocidad, y ahora los electrones van a ir más rápido que el campo en la estructura de onda lenta, y entonces ahora los electrones comienzan a hacer energía a la estructura de onda lenta. Y eso produce el efecto de resistencia negativa de que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Vamos a mostrar un dibujito para ilustrar esto. ¿Okay? Aquí tenemos la misma situación. Fíjense que es muy parecido a un pleistrón. Tengo un cátodo que emite electrones, tengo el calentador para estimular la emisión de electrones acá. Estos electrones siguen una trayectoria rectilínea porque también tienen un tubo, un imán, que mantiene a los electrones en línea recta para acá hacia el colector. Pero ahora fíjense que ya no tengo una cavidad resonante, lo que tengo es una estructura de onda lenta que es una hélice que está acá. Entonces, se inyecta energía de RF de este lado, esa energía comienza a moverse en esta hélice. La velocidad, como no tengo ningún otro dieléctrico aquí salvo el aire, la velocidad es aproximadamente la velocidad de la luz a lo largo del conductor, pero la velocidad relativa en que se mueve el campo eléctrico, ¿verdad?, va venir dada por la relación de las vueltas en un tornillo, pues, la relación de las vueltas al avance del tornillo. Eso se llama el paso. Entonces, nosotros podemos lograr con esto disminuir la velocidad a la que se mueve el campo eléctrico en la dirección de los electrones para hacerlo comparable con las velocidades de los electrones. Estamos hablando de una disminución de velocidad de más o menos poder bajar la velocidad a la 10ª parte de la velocidad de la luz, o sea, un 5% de la velocidad de la luz, que es más o menos la velocidad a la que nosotros podemos tener electrones moviéndose dentro de este circuito. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, aquí en la primera parte, la energía de RF de la entrada se cede a los electrones para hacer la modulación en velocidad, y luego, a medida que los electrones ganan energía cinética por causa del campo eléctrico de extremo a extremo que está acá, ellos comienzan a acelerarse, y a medida que comienzan a acelerarse, llega un momento en el cual viajan más rápido que el campo eléctrico en la estructura de onda lenta y comienzan a ceder energía. Así que del lado de acá, ¿verdad?, lo que sucede ahora es que tengo una energía de RF que es entregada en la etapa de salida y que se obtuvo de la misma forma anterior a partir de la energía DC que estaba en el haz de electrones, ¿verdad?, producido por la aceleración. Ese campo DC ahora, a través del efecto de resistencia negativa, pues se es convertido en una señal de RF de este lado. ¿Okay? Un problema que tenemos cuando yo tengo una estructura de resistencia negativa, y es que como esto que está aquí es una línea de transmisión y la línea acepta que la señal se pueda mover en una dirección o en la otra, se puede ocurrir hay el peligro de que haya una onda moviéndose a lo largo de la línea de transmisión en dirección opuesta. Eso significaría, vamos a suponer que hay un desacoplamiento de señal aquí. Si hay un desacoplamiento, va a haber energía entrando por acá.
Y si esa energía entra en estructura de onda lenta, se va a amplificar y va a salir por este lado y va a quemar lo que haya de este lado. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, aquí se coloca un dispositivo de atenuación, o sea, agrego resistencia positiva para evitar que la señal que viaja en dirección opuesta pueda amplificarse. ¿Ok? Más bien se atenúa. Creo que en la siguiente lámina hay un dibujito mejor. Vamos a ver, aquí tienen ustedes un dibujito mejor de un TWT, ¿ok? Aquí ustedes tienen el haz de electrones, viene por acá, este es lo que llamamos el cañón de electrones, este es el colector que tenemos acá, y esta es la estructura de onda lenta, ¿ven? Es como un resorte. Esa estructura de onda lenta es una línea de transmisión, y como ustedes pueden ver, aunque la señal se moviera a la velocidad de la luz en el conductor, lo que nosotros vamos a tener aquí es una proyección. Así que la velocidad a la que se movería el campo eléctrico que está interaccionando con los electrones va a venir dada por el paso de este tornillo, de esta espiral que está acá. El punto 4, que está acá en amarillo, es el atenuador de que ya hablé anteriormente para evitar que haya la señal en la amplificación hacia atrás, ¿no? Tenemos aquí. Bien, ya estudiamos los tubos lineales, veamos ahora los tubos de campos cruzados. El magnetrón, a diferencia del clayton TWT, los electrones no viajan en línea recta, sino que describen una espiral alrededor del centro. ¿Okay? Y el cátodo y el colector son cilindros concéntricos, es decir, que los electrones se van a mover del cátodo al colector, pero en lugar de moverse en línea recta, son forzados a hacer una trayectoria en espiral. ¿Cómo logro yo eso? Con un campo magnético. Entonces, ahora la situación es distinta que en el caso anterior. En el caso de los tubos lineales, el campo eléctrico y el magnético eran colineales. Ahora no. En el caso del magnetrón, el campo eléctrico va del cátodo al ánodo en esta dirección, pero el campo magnético es perpendicular a él en esta dirección. Y al yo tener un campo magnético en esta dirección, si yo tengo unos electrones que se tratan de mover en esta dirección, ustedes saben que el resultado va a ser una fuerza que está a 90 grados de la dirección de la velocidad en que se mueve el electrón y el campo magnético, o sea que eso va a obligar al electrón a moverse perpendicularmente y va a describir una trayectoria en espiral. Y lo que vamos a hacer ahora es así como teníamos el clayton de múltiples cavidades, el magnetrón tiene múltiples cavidades y cada una de las cavidades, esos electrones interaccionan con los campos eléctricos en la boca de la cavidad y producen simultáneamente un efecto de modulación de velocidad y de recuperación de energía de parte de los electrones. Vamos a ver un dibujito. Okay, aquí tenemos un esquema muy elemental del magnetrón. Okay, fíjense, aquí, que está acá es que está aquí es el cátodo, que está indicado con el número 4. Okay, y el colector es que está aquí. Okay, esto es una pieza metálica sólida, bueno, no tan sólida, tiene estos agujeros, tiene estas cavidades. Dentro de ese metal están estas cavidades que están aquí, tienen múltiples cavidades. Los electrones que salen de aquí hacia el colector, debido a que hay una diferencia potencial entre aquí y acá, tenderían a seguir una línea recta. Pero debido a lo que les contaba anteriormente del campo magnético, el campo magnético los desvía. Hay una fuerza que los obliga a moverse perpendicularmente y eso hace que los electrones comiencen a describir una órbita alrededor de esto. Como en cada vuelta ellos están ganando velocidad, ¿verdad? Entonces la fuerza centrípeta, más bien centrífuga sería en este caso, ¿okay? La fuerza centrífuga trata de alejar los electrones del centro y por eso que se describe una espiral que se va acercando a las paredes. Cada vez que los electrones pasan por frente de una de estas cavidades, interaccionan con el campo eléctrico de esta cavidad, ¿verdad? Y en algunos casos se produce una interacción que produce modulación de velocidad, se produce bunching, ¿ok? Pero eventualmente llegan a una cavidad como esta, que está acá, en la cual este es un catcher,
y lo que hace es que él extrae energía de los electrones y lo saca hacia este punto que está aquí, que es la salida. Como ustedes pueden ver, este dispositivo es un oscilador. Él no tiene un puerto de entrada. La señal se genera allí desde cero. O sea, tiene ganancia infinita. No tiene entrada, pero sí tiene salida. Entonces, si quisiéramos ver el punto de ganancia, tendría ganancia infinita. Es un oscilador. Estos magnetrones, ¿okay? Son de muy distintos tipos. Aquí tienen otra versión, pero esencialmente la idea básica. Aquí ahora lo que sucede es que tengo el cátodo acá y tengo ahora las cavidades por el medio, en este caso, y se obliga a los electrones a que sigan una trayectoria alrededor de esta zona antes de llegar, evidentemente, al colector. ¿Okay? Pero lo más importante, quizás para nosotros, es que este señorito que está aquí lo tenemos en nuestras casas. ¿Okay? Este es un magnetrón de cocina. Eso se utiliza para cocinar, para generar energía de microondas. Y este que está aquí es un magnetrón típico de cocina. Para generar el campo magnético necesario para producir la trayectoria en espiral, se utilizan estos imanes que están acá. Los primeros imanes que se utilizaban eran de álnico. Hoy día se utilizan imanes de lo que llamamos tierras raras, antimonio, molibdeno y otros más, que son muchísimo más poderosos que los imanes de álnico. Hoy no solamente utilizan para eso, la cornetica de esta cornetica portátil que yo tengo aquí, utiliza un imán de eso, es un imán bastante poderoso y así chiquitico, y aún así, y esto suena duro. La han oído en clase, cuando yo pasé la película, ustedes oyeron la película con esto, y esto llenaba el salón de clase, o sea que esos imanes son bastante poderosos. Bueno, sigamos para adelante. Hay otro dispositivo que también es de campos cruzados, que se parece al magnetrón, pero este es un amplificador. En el magnetrón, este circuito era cerrado. Aquí no. Aquí tiene un puerto de entrada, tiene las cavidades igualitos que está acá y tiene un puerto de salida. Y acá se conecta un dispositivo que es un absorbente de microondas para evitar que haya realimentación de la salida hacia la entrada. Lo que va a suceder entonces es que si bien es un dispositivo que no tiene la misma características de los anteriores, no tiene una ganancia tan alta como puede ser un Klystron. También tiene un ancho de onda limitado por el caso que utiliza cavidades, pero tiene una gran ventaja, y es que tienen una alta eficiencia en tamaño compacto. Y entonces hay situaciones como por ejemplo puede ser en dispositivos parecidos. Yo hace rato mencioné el caso de un horno de cocina, pero un horno de cocina utiliza un magnetrón. Pero en dispositivos así chiquitos como puede ser un horno de cocina o algo parecido, pues podemos tener estos dispositivos que están acá. Finalizamos esta parte con lo que son los generadores de estado sólido. Creo que no me va a dar tiempo de hablar de la clase número 5, ya me llevé la clase número 4 completa. Pero sí es importante que entendamos los generadores de estado sólido. Nosotros también en un dispositivo de estado sólido podemos tener resistencia negativa. A diferencia de lo que sucede en los tubos al vacío, donde los portadores de carga son exclusivamente electrones, nosotros tenemos que en el caso de un dispositivo semiconductor tenemos electrones y tenemos huecos. Y esos electrones y esos huecos están dispuestos en diferentes capas energéticas, es lo que llamamos bandas, las distintas bandas de energía. Estamos muy familiarizados con el caso de un metal. El caso de un metal, yo tengo los electrones que están ubicados en la última capa, están en la denominada banda de valencia. Si nosotros le aplicamos suficiente energía a estos electrones, los electrones pueden escapar y entonces entrar a la banda de conducción.
Igualmente, también puede suceder si en lugar de tener un metal, tenemos un semiconductor. Por ejemplo, tuviéramos silicio. Si yo tengo silicio, entonces vamos a tener electrones en la última capa, la banda de valencia, y si aplicamos suficiente energía, pueden ir a la banda de conducción, y eso permite entonces que haya una conducción de corriente. El silicio puro, ¿ok? Lo podemos alterar, sabemos, agregándole dopantes, y podemos convertirlo en material P o un material N. Eso significa que cuando nosotros apliquemos energía externa y esos electrones pasen a las otras bandas, es posible que haya una abundancia de un tipo de portador de cargas con respecto al otro. Por ejemplo, en material N, tengo una abundancia de electrones con respecto a los huecos. ¿Ok? Y la razón de ello es porque si yo agregué un dopante como el boro, que es un metal, que tiene un único electrón en la última capa, ¿ok? Entonces lo que va a suceder es que ese electrón extra va a interaccionar con el silicio, vamos a poner un caso que sea silicio, que solamente tiene 4 electrones en la última capa. Entonces ahora va a haber, el silicio va a trabajar con valencia 5 y va a haber un exceso de electrones en comparación al número de huecos. ¿Okay? Si en lugar de boro yo tuviese un material como un flúor, por ejemplo, o tuviese un halógeno, la situación es la opuesta, porque entonces el flúor o los halógenos tienen valencia 7, tienen 7 electrones en la última capa, absorben electrones para buscar completar, recuerden, el famoso número mágico 8, que buscan todos los materiales para estabilizarse. Entonces sucede que ahora hay una mayor cantidad de huecos que de electrones. Eso lo aprendieron ustedes en electrónica por allá no sé, en quinto o sexto semestre. El detalle importante para mí es el tema de que para ir de una banda de energía a otra hay que meter energía al dispositivo. Si yo tengo un material simple, P o N, ¿verdad? Tengo solamente 2 capas energéticas, la banda de valencia, la banda de conducción, y tengo un gap entre ellas. Yo le aplico energía y paso electrones de una capa a la otra. Entonces arriba queda un electrón y abajo queda un hueco. ¿Ok? El detalle es que si yo tengo materiales compuestos, es posible que las capas de energía sean varias y tenga más de una capa de conducción. Puedo tener una banda de valencia y tengo varias bandas de conducción. Y eso es lo que sucede cuando tengo un material compuesto, como puede ser con el arseniuro de galio. ¿Ok? Ustedes saben que el arseniuro de galio se utiliza hoy día mucho en semiconductores y sobre todo para trabajar en frecuencias altas. El silicio funciona bien a frecuencias bajas. ¿Ok? La mayoría de los transistores que ustedes utilizan en sus proyectos de electrónica son transistores de silicio, el famoso 2N2222, por ejemplo, que utilizamos un transistor típico de eso de silicio. Pero en alta frecuencia, obviamente el silicio ya no da más. Entonces tenemos que utilizar arseniuro de galio. El arseniuro de galio tiene una capa de valencia y tiene 2 capas de conducción. ¿Por qué? Porque tengo 2 átomos que están compitiendo y que tienen pesos atómicos distintos. Uno es el arsenio y el otro es el galio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que si nosotros vemos las fuerzas nucleares que vamos a tener allí, vamos a ver que a lo largo de la estructura, si suponiendo que yo tenga una red cristalina, así, a lo largo de la estructura vamos a tener una especie de modulación espacial de la fuerza de atracción, como si fuera una fuerza de gravedad. Pero que a esas escalas no hablamos de gravedad, sino fuerzas nucleares. Entonces, si yo tengo que inyecto energía en esa red, lo que va a suceder es que hay electrones que van a pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y a la primera banda de conducción y va a comenzar a fluir corriente. En la medida en que yo subo el campo eléctrico, el número de electrones en la malla que pasan a la primera capa de conducción va aumentando. Por tanto, lo que nosotros vamos a tener es una curva, ¿okay?, en la cual
la corriente de salida va a crecer con el voltaje, lo que podemos llamar una zona de resistencia positiva. Sin embargo, cuando la energía que yo estoy inyectando está, que ahora ya los electrones comienzan a ir a la siguiente capa de conducción, lo que va a suceder es que en esa capa de conducción va a ocurrir que las movilidades son menores, y lo que va a ocurrir entonces ahora es que esos electrones que están en la segunda capa de conducción, ¿verdad? A medida que empiecen a haber más electrones en esa capa de conducción, le va a restar el número de electrones que están en la segunda capa de conducción. O sea, la tercera empieza a restarle a la segunda. Y lo que va a suceder es que a medida que yo incremente el campo eléctrico y por tanto tratando de forzar más electrones en la última capa, en la tercera capa de conducción, el número de electrones en la segunda capa comienza a disminuir. Y el efecto neto es que más bien a medida que yo subo el voltaje, la corriente disminuye. Tengo una característica